Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Soy Carla del Faro Odi y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias en Clave, un podcast en donde podremos conocer la vida a través de las notas. Y hoy estoy muy contenta porque nos acompaña un artista fabuloso. Él ha dedicado más de 25 años al canto y la guitarra, recorriendo escenarios nacionales e internacionales. Se ha formado en música clásica, también en flamenco, está muy involucrado en el mundo vocal, como les dije, y bueno, hoy hablaremos no solamente de su carrera, sino también de su historia, la historia detrás del músico. Gerardo Matamoros, bienvenido. Muy buenos días todavía, a dos Todavía minutos. lo Un alcanzamos. placer. No, hombre, muchísimas gracias, Gerardo, por haber aceptado la invitación, en verdad. Yo sé que a veces los tiempos Pues son ay, difíciles de manejar, ¿no? sí, la verdad es que sí, requiere como toda, pues una planeación, una logística. Claro. No, Pero bueno, muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por la invitación. no, ni lo digas. Además es sábado y bueno, hay quienes solamente pueden los sábados por los ensayos de la semana. Y hay quien solamente puede en la semana porque el sábado toca. Entonces, bueno, con los músicos es complejo. Entonces, no te preocupes, digo, la idea es que lo logramos, pues aquí estás conmigo. Y eso, la verdad, se agradece muchísimo. Y bueno, me gustaría comenzar preguntándote, ¿quién es Gerardo? Pues mira, Gerardo es una persona que vive el mundo a través de la música, ¿no? Que ha aprendido poco a poco a expresarse en palabras, a lo mejor, pero que su lenguaje para mejor como lenguaje de comunicación y para subsistir en este plano, pues es la música desde muy temprana edad y ese es Gerardo, ¿no? Claro, genial. Y justo, ¿cuál es tu primer recuerdo relacionado con la música? Pues esto fue desde muy pequeño. Mi familia siempre estuvo rodeado de músicos y de artistas en Ok, general, y, pero la guitarra fue como lo más impactante, digamos, para mí. Entonces, los primeros recuerdos de música de una primera infancia, pues realmente muy pequeño, de 3, de 4 años, así, pues fue como imaginar que tocaba la guitarra con cualquier cosa que se asemejara a eso, ¿no? ay, qué maravilla. Y ya, bueno, a los 5 años pude tener mi primera guitarra, que me mandaron a hacer, adaptada a mi tamaño y todo, y ahí empezó toda la historia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, familia de músicos, ¿tus papás también? Bueno, mi padre es pintor, mi padre es Ah, pintor, muy bien, muy bien, muy bien. pero él estudió también eh, un- algún lapso de tiempo en la Escuela Nacional de Música Ok, y, pues toca la guitarra también, ¿no? Entonces, ya, eso fue una gran influencia. Tener el instrumento en casa, pues era una gran tentación, claro. ¿no? Y además de la música, ¿qué hacías de niño? Újole, pues siempre, pues me gustaba mucho dibujar porque él era pintor y en la casa había libros para colorear, pero de pintores, Ok, ¿no? De Siqueiros, de Vicente Rojo, de Diego Rivera, de Frida Kahlo. Entonces eran como mis libros para colorear, entonces me gustaba estar ahí eh, en ese asunto. También, pues en mi casa también se incentivó mucho la lectura. ok, Mi casa siempre estuvo llena de libros todo el tiempo desde que tengo memoria. Eh, entonces era como comenzó la aventura de la lectura como empezando libros sin terminarlos o sin entenderlos precisamente y poco a poco hasta de repente terminar uno y decir, wow, terminé un libro, ¿no? claro. Y así, poco a poco. Era yo un niño muy introvertido, entonces me costaba mucho sociabilizar. Tenía ganas de sociabilizar realmente, tenía ganas como
de poder pues ingresar a la sociedad con otros niños y tal, pero me costaba la vida entera, ¿no? Ok, Entonces, pues mi refugio pues era la guitarra, algún libro que tenía por ahí, dibujar, escuchar música, escuchar música, escuchar música, ¿no? ¿qué música escuchabas? Újole, pues de todo, realmente en mi familia pues siempre hubo una tendencia al eclecticismo total, ¿no? Cosas Okey, como desde Chick Corea, pues Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, el guitarrista, también música novohispana, había una colección de música novohispana hecha por la UNAM en discos de acetato que yo solía disfrutar muchísimo. El Cri Cri, por supuesto, que oh, siempre para mí ha sido uno de los grandes músicos mexicanos, ¿no? claro, Que abordó muchos géneros de su época y que era un gran arreglista, un gran instrumentista y compositor y letrista. Algunas otras cosas, por ejemplo, cosas de rock también, por ejemplo, el volumen 4 de Led Zeppelin, el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, The Allman Brothers Band, ¿qué otras cosas? Música clásica, el concierto de Aranjuez con Narciso Yepes, claro. también siempre estuvo ahí presente. Los conciertos de Brandenburgo, de Bach, las cuatro estaciones de Vivaldi, um, canto gregoriano, en fin, muy ecléctico y muy diverso, ¿no? Claro, sí. Y como niño, ¿cómo combinabas esto, por ejemplo, con lo que se hacía comúnmente o lo que hace comúnmente un niño en una escuela, por ejemplo? Uy, pues eso fue todo un reto para mí porque además de todo, yo tenía una manera de niño tenía una manera muy particular de traducir el mundo, entonces mis razonamientos para llegar a las conclusiones de entender un texto en la escuela o de entender algo de matemáticas o de química, pues muy, era muy autodidacta. Lo que me decía el profesor casi siempre nunca lo entendía. Okey, Entonces yo buscaba la manera como de llegar al mismo resultado y funcionó porque al final, bueno, terminé la escuela, ¿no? Pero era todo un reto, era todo un reto. Para mí la comunicación con el mundo exterior fue todo un tema. Fue todo un claro. tema durante toda la infancia y la adolescencia. ¿Verdad? Oh, guau. Pero fue una gran aventura, ¿no? Y cómo compaginaba todo esto. Bueno, yo llevaba la música y las historias en mi cabeza todo el día, era lo que me hacía subsistir, Okey. ¿no? A Sí, veces, por ejemplo, en la escuela primaria, eh, llegaba yo a un punto de saturación de convivencia con la gente, entonces lo que hacía yo es que me iba lejos, a la cancha de fútbol o qué sé yo. Entonces le daba la vuelta y en mi cabeza intentaba recordar de manera detallada alguna canción. Entonces me la pasaba yo todo el tiempo, no, pero aquí entra la guitarra, o no, pero aquí entra una orquesta, o guau. no, pero aquí entra la voz y así. Entonces trataba como de que estuviera muy clara la memoria musical en mi cabeza y pienso que eso también fue un gran entrenamiento para mí, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, a ver, nos comentaste que a los 5 años te mandan a hacer tu primera guitarra. ¿Quién Ujú. fue tu primer maestro? ¿En dónde comienzas? ¿Cuáles son esos primeros pasos? Bueno, pues primero fue muy autodidacta el asunto al principio, porque en mi casa estaban los famosos libros de sagreras Okey, para iniciar a tocar guitarra, pero también había un par de métodos de solfeo, em, estaba el- algunos libros como de conceptos musicales que hablaban sobre armonía, sobre solfeo y todo eso.
Y eso yo lo estudié de manera autodidacta. O sea, a mí me parece ahora increíble contar esto, pero yo aprendí a leer notas yo solo, Ok, ok, a ok. través de la guitarra. O sea, Sí, em, entonces, bueno, pues así empezó en realidad, ¿no? Y con todo el bagaje musical que había en mi casa, pues era empezar a un poco a imitar claro. el universo musical que me rodeaba, ¿no? Y bueno, pues ya posteriormente, pues fueron varios maestros, el maestro López Ramos, en paz descanse, el maestro Guillermo Flores Méndez, en paz descanse también, que fueron dos de los pilares de la guitarra clásica en Sí, México. Yo tuve la oportunidad de estudiar con los dos. wow. Eh, así inició en realidad el asunto del estudio de la guitarra. Y un poco como experimentándome, porque no es que yo me visualizara de una manera muy específica como guitarrista, Sí, sino que estaba pues en esa época de la infancia pues experimentando, ¿no? claro. Y Ahí así, se me así, así inició. así empezaste. Con los maestros que mencionas, el maestro López Ramos y perdón, ay, olvidé el nombre del otro maestro. Guillermo Perdón, Flores Méndez. Guillermo Flores. ¿Con ellos estudias de manera particular o eso ya es cuando entras al conservatorio? Al maestro López Ramos lo conocí antes de entrar al Instituto Cardenal Miranda. Ya, Y con el maestro López Ramos tuve unos cuantos acercamientos que para mí fueron fundamentales porque me cimentaron las bases del instrumento, la posición de la guitarra, la metodología de estudio. Tuve pocas clases con él, pero fueron fundamentales en sembrar claro. una semilla. Y al maestro Guillermo Flores Méndez lo conocí posteriormente a los 16 años. Y bueno, y con él ya fue la formalidad del repertorio, el compromiso del instrumento, las horas de estudio, los jalones de oreja, este, etcétera, ¿no? El maestro López Ramos era una persona muy amable, un caballero, pero era una persona muy, muy exigente. Entonces, Claro. esa parte formativa con el maestro Flores Méndez fue fundamental. Todavía en esas épocas, pues yo no me planteaba ni de broma cantar, la Ok, verdad. O sea, sí que yo sabía de mis facultades porque se me facilitaba mucho pues imitar cantantes o imitar voces, ok, ¿no? ya. Este, pero no era algo hasta ese momento que me interesara como desarrollo creativo que ocupara una parte importante en mi vida, Sí, ¿no? claro. ¿Y te acuerdas de tu primer recital? Sí, sí me acuerdo de mi primer recital, fue en la secundaria, tenía 11 años Ok, y toqué eh, unos preludios de Bach, ok, toqué 4 preludios de Bach y eso fue todo un acontecimiento porque curiosamente yo no fui aceptado ¿cómo le llamaban? En la estudiantina o cómo les llamaban. sí, creo que sí, o Eran rondalla. como, o rondalla, una especie como de tunas, Sí, sí, sí. porque era zurdo, entonces como que desencajaba, ¿no? O no sé, quién sabe por qué razón habrá sido. Lo intenté con la guitarra, lo intenté con la mandolina, pero no funcionó. Entonces, eh, pues, pero eso no me desalentó ni fue algo que, que me haya marcado de alguna manera, porque yo tenía ya como muy claro lo que quería hacer en la vida, porque pues era como el único vehículo donde yo tenía como una manera de respirar, ¿no? Claro, De respirar. Entonces, pues simplemente un día decidí que se organizó como un concierto
pues sí, como de intercambio cultural entre alumnos, profesores y tal, no sé qué. Entonces, pues me apunté y que toco los preludios de Bach, ¿no? Claro. Este, entonces, pues sí, eso fue. Todavía tengo ahí el programa de mano y toda la cosa. Oh, guay. ¿Y cómo te sentiste? ¿Sí te acuerdas con esta timidez que tenías todavía a esa edad? ¿Qué sentimientos te afloraron ahí? Bueno, ahí fueron muchos sentimientos porque yo todavía en la secundaria tocaba con la guitarra, o sea, el concierto ese lo toqué con la guitarra em, que me construyeron cuando era niño, cuando era Ah, más ok. niño, que es una guitarra más pequeña. Sí, Entonces al principio fue como la crítica, ¿no? Y un maestro me dice, ay, tu guitarra de llavero, pero ya cuando me vio tocar, pues ya como que todo se diluyó, ¿no? claro. Sí, 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 Entonces, sí. pero yo solo estaba pensando en eso, en la inseguridad de tocar con esa guitarra. Ay, ¿qué van a decir? Yo vengo aquí con esta guitarra a tocar, Dios santo, ¿no? Ya, Y pues así fue, ¿no? claro. ¿Qué te lleva a estudiar en el Instituto Cardenal Miranda? Porque hice con mi madre, que pues siempre me apoyó en mi vocación, ¿no? Eh, hicimos un tour por todas las escuelas musicales y de qué manera yo podía ingresar pues, a educarme profesionalmente, ¿no? Entonces el Cardenal Miranda pues fue como un excelente trampolín para comenzar, ¿no? Y sobre todo porque estaba Guillermo Flores Méndez ahí dando la cátedra de guitarra. Y también por la figura en aquel entonces del padre Javier, que pues tenía como una ética de las artes y de la música que a mi madre le llamó la atención. En Claro. la carrera Miranda pues se daba latín, se daba italiano, se daba historia del arte. eh, había hasta una clase que se llamaba psicología del artista o algo así similar. Wow. Ok, Entonces era como algo que a mi madre le llamó la atención y ciertamente fueron muy buenos cimientos para mí, ¿no? La escuela ya claro, no existe actualmente, ¿no? Pero en en el poco tiempo que estuve por ahí, me sirvió bastante. claro. ¿Cuánto tiempo estuviste? Habré estado como unos 4 años, más o Ok, menos, pues así. ya. Y ya de ahí es que te vas a la Escuela Nacional de Música. Exactamente. Ya de ahí me Oh, voy a la Escuela Nacional de Música a estudiar guitarra. platícanos ahí de la UNAM. Bueno, pues ahí en la UNAM, yo pensé que mis estudios en el Cardenal Miranda pues no iban a poder ser revalidados en ningún sitio, pero pues resulta que la UNAM me ofreció la revalidación de algunas materias y de otras hacer como exámenes de colocación, ¿no? Ok, De modo que pues no asistía a todas las clases en la UNAM y eso me daba mucho tiempo para tocar la guitarra, que era lo que yo quería. O sea, yo lo que buscaba era tiempo para poder sentarme a estudiar, ¿no? Y sí, como que tenía claro que esas épocas eran fundamentales para forjar la técnica suficiente que me sostendría el resto pues, de mi vida como músico, ¿no? claro, Entonces yo buscaba siempre esos espacios para poder sentarme con el instrumento, abordar partituras o hacer sesiones de improvisación, así como que yo lo tenía muy claro. Entonces la Escuela Nacional de Música me brindó esa oportunidad. No iba todos los días, iba 3 veces a la semana. Entonces, pero eso me orilló también a estudiar en la Olinjolistli. claro. Ahí empiezas con el canto, No, ¿no? Todavía justo no. el canto lo comencé desde el Cardenal Miranda. Creo que Ah, nos saltamos, ok. bueno, me salté Ah, esa parte, sí, ¿no? sí, sí. Canto lo comencé en el Cardenal Miranda con un maestro que daba clases ahí, que es Jorge Alejandro Suárez. Antes del maestro Jorge Alejandro había otra maestra de canto que se llamaba Ana Paula,
y tanto la maestra como el maestro, pues como que vieron en mí algo, ¿no? Sí, Y el maestro Jorge Alejandro, pues empezó como a incursionarme, a invitarme a, pues, ensambles corales y tal, y luego ya de repente, pues formalmente me invitó a una gala de ópera claro, en un teatro en San Ángel, y, y pues así comenzó todo. Fue muy rápida mi incursión al canto. Yo no me imaginé que pudiera ser tan rápido. Yo pensé que me iba a tardar un tiempo y quién sabe si podría yo ser profesional y tal, pero todo fue muy rápido, ¿no? sí, Eh, la, la memorización del proceso de memoria de los textos, el proceso de memoria de las melodías, pues era algo que yo tenía muy practicado desde niño, sí, ¿no? Entonces, y la lectura, porque la lectura en la guitarra es muy compleja, entonces de repente leer una sola línea vocal de la voz, sí, pues era aparentemente más sencillo, porque en realidad es otro instrumento, ¿no? claro, Pero digamos, en el proceso estricto de memorizar una línea melódica, pues era más fácil que memorizar posiciones y las cosas de la guitarra, ¿no? Contrapuntos, armonías y tal, ¿no? claro. Entonces el proceso fue más rápido. Pude incursionar a la guitarra más rápido, digo, al canto rápidamente y profesionalizarme rápidamente, cosa que para mí fue como muy sorprendente, ¿no? Claro. Y ahí la vida con la convivencia, más bien, con los compañeros, ¿cómo era? ¿Y ahí cambió un poco? Cambió bastante, como que fui madurando, mi cerebro fue madurando también, Claro, aunque siempre tuve la sensación, supongo que como mucha gente, que yo iba como como que me iba enterando de las noticias de la vida atrasado, ¿no? Como que en cuestiones musicales era muy vigente, pero en cuestiones de la vida propia, a mí me parecía que yo iba como atrás todo el tiempo, ¿no? claro. Como que te concentrabas en la música, ¿no? Ajá, me concentraba en la música y poderme soltar a vivir, pues, otras experiencias más pues, fuera de la música, en la sociabilización, en convivir con los compañeros, en ir a las fiestas y todo eso, pues, pues yo comencé a hacer eso a los 23, a los 25 años y mis compañeros me llevaban 10 años de delantera en Pero esos te adaptaste, menesteres, ¿no? pero al final te adaptaste o los alcanzaste. Pues más o menos, o sea, me adapté sí, ¿no? Y alcanzarlos, pues bueno, pues no creo, No, 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 no. sinceramente. Ese fue un pequeño chascarrillo, hubiera estado muy ay, Dios. ¿Alguna anécdota que recuerdes de algún maestro o de tus compañeros durante esa época, que recuerdes con cariño, que te hayan marcado? Bueno, tenía yo un maestro en el Cardenal Miranda que era Elías Chaín, en paz Okey, descanse, que una persona muy pasional y con un carácter muy desenfadado y decía las cosas así textualmente. Entonces, para mí que yo llegaba así con todo el tacto, sí, sí, y era el maestro de piano. Entonces, pues yo estudiaba piano, pero pensando en que, bueno, pues es una buena herramienta, pero que no le podía dedicar tantas horas como yo quisiera, ¿no? claro, Entonces, eso a él le desesperaba mucho, evidentemente, ¿no? sí, Entonces, las clases eran como, no de maltrato, porque él no maltrataba, pero era muy franco y era como hablar a voces, hablar fuerte todo el tiempo, ¿no? sí, Entonces, de repente, toparme con esa experiencia de escuchar, es que no estudias lo suficiente, o era para mí como extraño, porque yo nunca había recibido algo así a mi persona con respecto de la música, ¿no? Es que no estudias lo suficiente, por ejemplo, era algo para mí como que yo nunca lo había recibido y de repente un maestro que me dice, no estudias lo suficiente, ¿no? sí, Y que era tan exigente y de repente que me dice, pues a mí no me interesa si tocas la guitarra o
o haces lo que se te dé la gana en tu vida, pero aquí tienes que venir a presentar las lecciones. Uy, Fue como un shock así, sí, claro, como fuerte, pero al mismo tiempo también nunca lo tomé a mal de él, ¿no? Aunque tenía un carácter, pues era fuerte su carácter, ¿no? Pero, y luego se esperaba, me tomaba la mano y me decía, no, así, que no sé qué, y me tomaba la mano y me la ponía donde tenía que estar. claro. Pero, pero lo aprecio, ¿no? Lo aprecié en su momento y curiosamente también el acercamiento al piano en términos estrictamente escolares, Sí. pues también fue fluido, ¿no? Porque eh, yo veía al instrumento como si fuera una máquina de escribir que tenía todas las letras ahí. Ok, A diferencia de la guitarra, bueno, que también las tiene, pero una misma nota se puede tocar en diferentes partes del instrumento. La lectura se dificulta por eso, porque no sabes en qué posición tocarla. Y en el piano es como que todo muy claro. El claro, do 5 es el do 5 y el fa 4 es el fa 4 y sí, está como todo más claro. Y me di cuenta pues que era un gran instrumento para entender la música y para componer y pues para hacer música. Es un instrumento pues fundamental. Entonces ya como que ahí dije, bueno, le tengo que dedicar tiempo a esto, ¿no? Tengo que sacar esto adelante como sea y pues bueno, me puse a claro. estudiar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y al Entonces terminar, no, no, perdón, no dime. no digo que eso fue una anécdota, ¿no? Importante para Claro. mí. No, y maravillosa porque como dices, ¿no? También importante que además de que llevabas la guitarra y se lleva, bueno, el canto, siempre, bueno, tienen todos los instrumentistas la obligación, ¿no? De llevar el piano, pero verlo desde la perspectiva que lo comentas se me hace fabuloso. Sí, Sí, pues todo un reto para mí. Al final, pues sí, llegué a tocar cosas de piano, las invenciones a tres voces de Bach, por ejemplo, claro, no todas las invenciones, pero eh, llegué a tocar eso, ¿no? Que obviamente eso para un pianista es que se muere de risa, ¿no? Pero para uno, sí, como guitarrista, como cantante, pues para mí fue todo un logro y pues una gran herramienta que adquirí, ¿no? Y además también del profesor, pues esa pasión. sí, De él aprendí esa pasión porque yo tenía mi pasión, la mía propia, y siempre fue muy expresivo para tocar o para cantar, pero a través del instrumento, pero él era una persona absolutamente histriónica y pasional, entonces de ahí como que también me sacudió, me movió muchas cosas, ¿no? sí, Y aprendí de eso también. claro, ya para aplicarlo después, ¿no? A otros, a lo tuyo, ¿no? Exactamente, Qué sí. fabuloso. Terminas tus estudios y empiezan los proyectos. ¿Cómo nace ese primer disco, El Paso del Tiempo? Bueno, ese disco nació justamente todavía en mi etapa escolar. Ah, muy bien, Estaba ok. yo en la facultad de música y tenía un compañero del Cardenal Miranda que tiene un estudio de grabación Ujú. y que me dijo, oye, pues métete al estudio y vamos a grabarte un disco y tal. De modo que yo me metí al estudio y grabamos todo el disco como en 2 horas. O sea, me metí y me puse a, a tocar las canciones y a tocar los temas, a tocarlos y Sí, lo grabé. Um, un poco de una manera desenfadada. Um, Él como que tenía la idea de que fuera así muy natural, como que, pero tampoco hubo como una dirección muy estricta como de una producción musical. sí, Entonces, pero al final resultó ser una captura pues, de un chaval que tocaba la guitarra y que lo hizo de manera espontánea y que llegó, grabó y se acabó, ¿no? claro, Entonces, me parece que pues es un documento pues, valioso por eso, ¿no? sí.
¿Y este proyecto lo encontramos ahí en alguna red? Pues fíjate que ha estado en proceso porque Ok, yo no tengo digamos, los derechos de difusión sobre ese material, pero ha estado y ya se ha retirado, ha estado. Entonces ahorita me tengo que comunicar con él para pues ver un poco el estatus de cómo claro. está el asunto y que vuelva a resurgir en las redes, ¿no? Claro, por supuesto, meterlo ahí al YouTube, que estuve viendo tu canal y hacen falta más cosas ahí en tu canal. Sí, 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 pues también es que nunca he sido como, ya en la era de las redes sociales, pues no, que es una herramienta fundamental, Sí, por supuesto. pero no he sido como muy bueno para eso. No tanto como en el manejo como tal de las redes, porque también las redes son, aunque tienen su ciencia, pero son muy didácticas y Sí, por supuesto. están como hechas para que no sea tan difícil, ¿no? Sí, Pero todavía hasta estas alturas, pues sigo teniendo como ese asunto donde mi prioridad, pues sigue siendo estar en el estudio haciendo música y preparándome sí, para la siguiente partitura, para el siguiente reto y sí, tal. por supuesto. Al final creo que me salí con la mía, ¿no? O sea, Sí, logré construir esa vida donde hago justamente eso, ese espacio donde puedo subsistir o claro. existir, ¿no? Y estar bien, ¿no? Sí, 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 sí. No, y es Entonces, bueno, maravilloso. claro, pues sí, No, 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 las adelante. redes sociales me han costado trabajo, ¿no? Ya. Sin embargo, yo, por ejemplo, te encontré en redes, porque ahí ando también buscando y dije, wow, acá tienes una fan ahora que es mi madre, ama el flamenco, así no tienes idea, vivió una Mm. temporada en España y bueno, ayer le puse lo que tienes en canal, bueno, le decía yo, ma, por favor, ya déjame trabajar. Ya estaba yo escuchando y escuchando y si es que está maravilloso, en verdad tu trabajo es maravilloso. Entonces, bueno, justo eso, ¿no? A mí me parece importante porque, bueno, uno que está en provincia, ¿verdad? Pues no tiene acceso a todo lo que pues, este mundo maravilloso que está, bueno, en tantos lados, no solamente en Ciudad de México, ¿no? Bueno, hablando de nuestro país, ¿no? El mundo también. Entonces es una ventanota esto del YouTube para que, bueno, se conozca más el trabajo, se aprecie. Y bueno, también, ¿por qué no? Y lo he visto con muchos jóvenes, se abren ventanas de trabajo impresionantes y colaboraciones. Entonces, bueno, esa también, y te lo platicaba yo creo que al principio, es una de las ideas también pues de este tipo de espacios, ¿no? Que los conozcan, que comiencen a lo mejor bueno, si no quieren colaborar, pero sí a intercambiar cosas, música, que la gente los conozca, porque es impresionante el trabajo que haces. Muchísimas gracias Sí, por tus palabras. Pues desde aquí es como te digo, la manera de convivir con el mundo exterior y además una manera muy saludable, ¿no? Cuando menos para mí, claro. de hacerlo. Mm, pues sí, tengo que poner más atención en las redes sociales, ¿no? Ahí voy a estar como cuchillito de palo, vas a ver, te prometo. Platícanos de los Se folcloristas. bueno, pues eso fue una experiencia porque entre tantas aventuras, pues caí en conocer a Javier Torres Arpi, que era editor de la revista Pro Ópera y pues a la cabeza del coro Pro Música, fundador del coro Pro Música y pues de Pro Ópera, AC, Asociación Civil. Entonces él, pues, fue uno de mis mentores, ¿no? Javier Torres Arpi fue una persona fundamental en mi vida. Me conoció cuando yo tenía 18 años por ahí. Ok. Y entonces él estaba buscando como la manera de apoyarme musicalmente. Ujú. Que básicamente, ¿qué te gusta? Yo te apoyo, ahí estoy, ¿no?
Entonces, bueno, él me hizo becario de Proópera años después y también sabía pues de mi interés por la guitarra. Entonces, consiguió que yo grabase unos arreglos de Gerardo Tamés para ese disco de los folcloristas y así sucedió todo. El disco fue grabado en la sala de Nezahualcóyotl. Sí, Yo estaba muerto de los nervios, es sí, una idea, ¿no? Porque bueno, no es lo mismo grabar en un estudio pequeño que de repente estar en una sala de conciertos de ese claro, tamaño, con el coro pro música atrás de mí, los folcloristas alrededor de mí y ahora toca y graba. sí. Entonces, así fue esa experiencia, Claro. muy gratificante. En ese tiempo, pues cuando uno es así de joven, pues eres como la novedad y de alguna manera eso te ayuda mucho porque te apoyan, ¿no? Sí, Las personas que son mayores que tú, pues te apoyan mucho, ¿no? Y bravo, ¿no? Y te impulsan y sacas adelante las cosas, ¿no? sí, sí, sí. Wow. ¿Y qué sientes o cuál sientes que tuvo mayor impacto? ¿La sala Nezahualcóyotl o Bellas Artes? Újule, pues es que las dos salas son muy imponentes. En la sala de esa debuté con la Fantasía Coral de Beethoven. Ok, Em, ya no me acuerdo bien del elenco, pero me parece que el barítono era Jesús Suaste. ok, Y, uh, y fue súper imponente para mí hasta la fecha. Recientemente hice la que es la séptima sinfonía de Mahler, que tiene una parte de guitarra con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, que dirige Rodrigo Macías, querido amigo, y me siguió imponiendo, ¿no? Estar sí, ahí en medio de la orquesta tocando una parte de ensamble de del cuarto movimiento, pues fue imponente. sí, claro. Lo que tiene la sala de Zahualcóyotl de imponente es que es un sonido en muy alta definición. La acústica de ese sitio es impresionante. Entonces, todo lo que tocas se escucha con toda la claridad. No hay Claro, manera de ocultar nada, no hay manera de disfrazar absolutamente nada. Lo que tocas es lo que eres, lo que cantas es lo que eres sí, y no hay más, ¿no? sí, Entonces eso impone mucho, ¿no? Hay claro, que llegar ahí con muchísima tabla, hay que llegar ahí con mucha experiencia, ¿no? sí, Y bueno, lo imponente del Palacio de Bellas Artes, pues es, pues que es el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Es claro, como el recinto cultural más importante del país. así es. Y, pues también el compromiso de estar ahí es fuerte, ¿no? O sea, Claro, la gestión de tu participación ahí, el aparato burocrático que facilita las cosas para que tú estés ahí, el equipo técnico que hace la iluminación, que dice, pues se recorre la concha acústica o que cantas enfrente del Tiffany o sí, que no sé qué, que todo, pues hace como que uno vaya viendo, uff, todas estas cosas se mueven para que yo esté aquí. Bueno, yo y otras personas, ¿no? Porque claro, pues la música siempre es así de colaboración, ¿no? Pero eso es importante y es imponente, ¿no? sí, Darse cuenta de esas cosas y decir, uff, claro. sacar el trabajo adelante y disfrutarlo en la Sí, medida de lo posible, ¿no? sí, 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 sí. Ay, qué bonito. Y el dueto Transitares, ahí comienzas como arreglista y compositor. ¿Cómo? Pero Sí, ¿cómo? bueno, no, fíjate que desde antes había yo hecho cosas de arreglo y composición. Ah, ok, Lo que pasa es que, bueno, yo como comencé tan joven, me dio tiempo como de de todo. explorar de todo. Sí, claro.
de todo, de repente de compartir con músicos de jazz, de repente como de hacer música barroca, de repente como de hacer rock, de repente como de todo. Sí, Entonces, bueno, yo ya me venía un poco experimentando desde atrás. Tomé un curso de arreglo con Eugenio Toussaint, ok, en paz descanse, um, que me dio como muy buena base para, en ese curso de arreglo donde tomé clases con varios maestros y vimos cosas como de las estructuras musicales de la música de la industria, um, como aprender a identificar, digamos, los arreglos que están en tendencia, los arreglos que estuvieron en tendencia sí, en momentos pasados, pues obviamente toda la cuestión técnica pues de cómo escribir para esos instrumentos, etcétera. Me dio una base muy buena, ¿no? Es algo que a mí me gustaría desarrollar muchísimo más, pero ya de repente la vida no alcanza. es que, como dices, es que has hecho de todo. Sí, 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 realmente sí, ¿no? Realmente sí. Entonces, bueno, para cuando llegué con Transitares, también ahí fue una cosa, porque yo me fui a estudiar a Sevilla, me fui a estudiar cante flamenco y guitarra flamenca. Entonces, en ese tiempo que me fui becado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y que además yo tenía la beca de allá también de la universidad, Sí, em, fue como un momento muy bonito en mi vida porque pude como volver a meterme otra vez en el laboratorio de estudio y poder subir mi nivel sí, como músico y también el impacto cultural de enfrentarte con músicos de muchas latitudes, con capacidades impresionantes. claro, Entonces, cuando en los periodos vacacionales que yo venía a México, grabábamos fragmentos del disco. ok, Pues ahí como que yo plasmaba un poco mis inquietudes de fusionar mi lenguaje musical con un repertorio tradicional sí, eh, latinoamericano, ¿no? sí, Y sí, así sí, surgió ese disco pues además pues cuenta con la fabulosa voz de Ruth Ramírez. claro, Y salió un disco muy bonito, un disco que además yo le guardo mucho cariño porque fue producido por mi gran amigo Germán Lobos, en ujú, paz descanse también, que murió muy joven. ok, Teníamos una amistad muy bonita. Y ese disco fue como coincidir en un proyecto juntos, ¿no? Y sí, él era parte del proyecto de Transitares porque él nos llevaba toda la gestión del dueto, hasta las cosas de Hacienda y las cosas de redes sociales y la gestión de los sitios donde nos presentábamos. Y pues era parte fundamental de ese proyecto en ese tiempo. Entonces, esa fue la experiencia de Transitar. Es un disco hecho con mucha ilusión, con mucho cariño. Um, una música que tampoco me hubiese yo como planteado antes poder hacer esa música, acercarse a esos compositores de la música mexicana, del bolero, sí, etcétera, ¿no? sí, 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 Pero fue un un gran aprendizaje, porque los músicos que se desarrollan en esos ámbitos, pues son, y que se profesionalizan de eso, pues hay monstruos ahí, ¿no? Hay gente que son sí, tremendos, ¿no? Y sobre todo guitarristas que hacen eso, pues son tremendos, ¿no? claro. Pero el proceso fue bastante agradable, lleno de amistad, lleno de risas, de emociones, ¿no? Y creo que se plasmó en el disco, ¿no? Claro. Ese sí lo encontramos ahí en el Spotify, ¿verdad? Sí, 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 ese está ahí, Excel- ese está ahí. Excelente, sí, para que después lo podamos compartir con todos. Y bueno, a ver, este contraste, ópera, El Pequeño Príncipe,
Y después, cantaores, José de la Tomasa, Calixto Sánchez, Estrada, ¿qué era? Julián Julián Estrada. Estrada. A ver, Dios mío, platícanos tu experiencia. Pues mira, empezando por El Pequeño Príncipe, pues eso fue porque en la Facultad de Música tenía a mi queridísima maestra Tusnelda Nieto, que, que fue formadora de muchos cantantes, compañeros míos que pues están pisando escenarios principales. Sí. Y yo tuve esa suerte de pertenecer a una generación de cantantes, porque antes de mí todavía, muchos años antes de mí, pues muchos cantantes también pasaron por la casa de Tusnelda. Ok. Y, y con ella grabé varias cosas, muchas de las otras que no han salido a la luz y alguien se tendrá que hacer cargo de ella porque la maestra también ya falleció. Ok. Pero, pues la ópera el Pequeño Príncipe, pues fue, pues se grabó en la sala Xochipilli de la Escuela Nacional de Música, Ok. la obra del maestro Federico Ibarra, que estuvo obviamente presente en la grabación, pues de absoluto compromiso, una Sí. cosa ahí súper comprometida. Afortunadamente veníamos ya de haber hecho la ópera, de haberla presentado pues en vivo, ¿no? Ujú. Entonces llegamos a la grabación pues ya con el personaje muy maduro, con las texturas de la voz, como con el personaje, yo hacía el personaje de la serpiente, pues, con ese tono seductor y además místico y con una sabiduría, pero dentro, manipulando a través de esa sabiduría, moviendo sus hilos. Entonces, recuerdo la grabación con muchos nervios, pero el trabajo previo y el trabajo con la maestra Tusnelda me dio a mí y nos dio a todos los que estábamos ahí, pues las bases suficientes para salir adelante de ese compromiso de grabar esa ópera del maestro Federico Ibarra, que pues para mí es de mis compositores mexicanos favoritos, ¿no? Yo al maestro lo admiro, uf, me encanta su lenguaje musical y es una persona importantísima de la cultura de México. Entonces, pues el nivel de compromiso pues era bastante fuerte. Sí. Y con los cantaores. Ah, bueno, ya, y el asunto de los cantaores y el mundo del flamenco, bueno, esa era una inquietud que yo tenía desde niño, porque pues en casa pues había cosas de flamenco, alguien de la familia de mi padre también era más o menos aficionado, había escuchado cosas y curiosamente a mis oídos primero llegó el flamenco más tradicional, Ujú. no tanto ya la fusión que llegó después de Paco de Lucía. Um, Paco de Lucía pues siempre fue un guitarrista muy admirado para mí, Claro. mas sin embargo yo le tenía un afecto peculiar y singular a la guitarra de Manolo Sanlúcar. Ok. En casa estaba el disco de Caballo Negro de Manolo Sanlúcar y su sensibilidad me atrapó. Ok. Obviamente me era muy sorprendente la manera tan vertiginosa de la genialidad de Paco de Lucía, que pues es avasalladora, pero la sensibilidad de Manolo Sanlúcar siempre me atrapó, siempre para mí fue pues, el primer guitarrista flamenco que yo admiré. Y bueno, ya el cante a través de ahí, ¿no? De empecé a conocer más guitarristas y a ver, bueno, ¿y este guitarrista a quién acompaña? ¿Y este guitarrista a quién acompaña? Y entonces a través de ver a quiénes acompañan y luego
me di cuenta que para poder tocar flamenco, pues tienes que conocer el cante flamenco, porque si no, pues solo se queda como en un cosmético, ¿no? Ok, Aprendes ciertas cosas de los rudimentos de la guitarra flamenca, pero no tocas flamenco. Entonces, pues me puse a escuchar cante flamenco, ¿no? Y ahí sí que empecé desde lo más mainstream, por así decirlo, desde Camarón de la Isla, ok, pero poco a poco empecé a conocer otros cantadores, a La Perla de Cádiz, esa fue otra, a Antonio Mairena, a Manolo Caracol, a Pepe Marchena, a Escacena, a Manuel Vallejo, al Cojo de Málaga, como cantadores de una generación anterior a Camarón. Entonces, bueno, por medio del Instituto Nacional de Bellas Artes, pues pude conseguir una beca para estudiar flamenco en Andalucía, en Sevilla propiamente. Llegué a la Fundación Cristina Geren ok. y ahí pues conocí a Julián Estrada, a Rosy Navarro, la Divi, un par de cantadores impresionantes. Eh, Después me fui a la Escuela de Artes Escénicas del maestro Eduardo Rebollar y ahí pues conocí a otros cantadores, a Calixto Sánchez. Claro, En fin, la lista es larga. O sea, ahora mismo me cuesta un poco de trabajo acordarme de la cantidad de luminarias y leyendas del flamenco con, con los que tuve la oportunidad de convivir estrechamente, ¿no? Y verlos muchas veces, muchas horas en la semana y estar trabajando y estudiando y poniendo las cosas y estar ahí duro, 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 duro. claro. Um, esa obsesión que tenía yo de entender el lenguaje flamenco, que es un lenguaje tan peculiar, que aunque sigue siendo música, que ocupa un espacio sonoro en el tiempo, pero tiene sus reglas muy particulares, ¿no? Sí, Es tan enigmático, pues por eso, por las reglas de construcción, de arquitectura de la propia, que tiene la propia expresión. Y luego también me empecé me empezó a interesar muchísimo como su historia. ok. Entonces, pues fue una afición que hasta la fecha me sigue atrapando muchísimo, ¿no? Sí. Eh, y pude pues desarrollarme como cantador y como guitarrista flamenco, pues en este viaje que tengo de vida que es tan ecléctico, pero que me ha dado tantas satisfacciones y que me ha podido mantenerme con entusiasmo aquí, ¿no? Claro. Y al día de hoy, ¿qué tienes más o hacia dónde te estás inclinando más? ¿Flamenco, ópera, popular mexicana? ¿Hacia dónde está o cuáles son los proyectos? Pues mira, pienso que este siguiente año va a rotar en tres puntos. Uno, que me voy a volver a acercar a la ópera. Ok, Tengo como eh, propuestas para que eso suceda, ¿no? bien, Entonces ya estoy ya como trabajando en el sentido, abordando ya las partituras, asesorándome pues, de todo lo que implica la ópera en su estudio, ¿no? Que es una vida entera, es muy meticuloso y es muy demandante y hay que estar ahí, ¿no? claro. Por otro lado, mi propia música, porque pienso este siguiente año sacar a la luz un disco que llevo ya algunos años autoproduciendo, arreglando, etcétera, componiendo y tal. Entonces, este siguiente año voy a empezar a sacar mi nueva música, que son varias horas de música, entonces tengo como que planificar si la saco en varios discos, sacando los temas y luego estoy en ese asunto logístico de cómo empezar a sacar
esa música, que le he invertido muchísimo y que es un proyecto personal muy ambicioso para mí, en el sentido de poder mostrar algo que he labrado de manera artesanal, Sí, de filigrana, ¿no? Eso. Por otro lado, bueno, pues también otros proyectos que involucran también el flamenco, un proyecto que se llama El Espejo de los Cantos, que fusiona el barroco novohispano con la música tradicional mexicana, el son y el flamenco. Entonces ahí pues estoy pudiendo como poder resolver en mi cabeza algo que para mí y para el mundo de la musicología pues tiene toda la coherencia, ¿no? claro. Y otro proyecto que tengo con una obra que se llama Sin Nombre, Sin Mancha, en donde pues soy como multiinstrumentista, toco el piano, hago cante flamenco, canto ópera, toco la guitarra eléctrica. Uh, Entonces es muy demandante, es una obra muy demandante, sumamente demandante, sí, pero pues a veces personas como yo necesitamos ese tipo de proyectos para poder tocar el piso, para poder estar aquí en la tierra con los cinco claro. sentidos viviendo, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, justo, Entonces, eso, no, 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 adelante, adelante, dime. eso. No, no digo, justo para cerrar, pues justamente eso, ¿no? Claro. No, hombre, está increíble. Son muchos proyectos y bueno, por lo mismo, ¿cómo te desconectas de la música cuando no, o cómo te desconectas de todo esto? ¿Algún hobby? Cuando no estás en escenario, cuando estás estudiando, digo, sé que lees mucho, ¿no? También, pero ¿cómo le haces? ¿O qué haces? ¿O qué te gusta hacer fuera del mundo musical? Pues me gusta mucho el contacto con la naturaleza, Ok, me gusta mucho la montaña, creo que es como mi ecosistema predilecto, ¿no? El bosque, el frío, entonces disfruto mucho ese contacto de estar en un sitio donde hay un clima de repente intempestivo y yo me las tengo que arreglar para protegerme de eso, ¿no? O estar adentro de una cabaña o qué sé yo, ¿no? claro, Eso lo disfruto muchísimo. Em, pues parte de mi vida, de mi infancia, bueno, desde toda la vida, pues ha sido Tlaxcala ujú, pues crecí en las faldas del volcán de la Malinche y ese contacto directo con el bosque, con la montaña, con los paisajes, con el aire, pues es parte fundamental también de mi vida y algo que yo disfruto muchísimo. En algún tiempo también, en mis veintitantos, pues estuve en los cursos de senderismo, de alpinismo, de campismo y tal del Politécnico. Hice algunos cursos ahí y pues ¿no? Salíamos a las prácticas y todo eso. Entonces, esa es una de las cosas que me gusta hacer cuando no estoy haciendo música. claro, Em, Otra de las cosas que me gusta es hacer cubos de Rubik, ¿no? ok, Entonces, de repente como que cuando estoy como con mucho estrés, tomo uno y a veces me pongo el cronómetro y hacerlo lo más rápido posible, ¿no? claro. Y hay otros de varias formas, entonces de repente compro uno que tiene una forma que no la sé hacer y me ocupa varios días aprenderlo y eso me saca del estrés bastante. Ay, qué bonito. Sí, 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 todavía. Procuro también como no tener una pantalla enfrente de mí cuando quiero desconectarme y tener un poco de tranquilidad sin Claro, que sea la música. Entonces procuro como hacer algo que no tenga que ver con la tecnología, ¿no? sí, Eso me conecta bastante, eso me tranquiliza bastante. wow. ¿Y la familia? ¿Qué papel juega en este momento? Pues
una parte fundamental siempre, ¿no? Sí, Mis hermanas, mis padres, pues siempre, todo el tiempo, yo nunca he sido desprendido de mi familia, ni cuando los años que yo estuve en España. sí, Siempre he tratado de ayudar, de colaborar, de estar presente, de tener un acercamiento, de tener un detalle, ¿no? De hablar por teléfono, de mantener la relación vigente, de estar ahí, ¿no? Y desarrollando, pues, también todo lo complejo que es el mundo familiar, también con sus problemas, con sus cosas, pero ante todo, pues siempre manteniendo las cosas bien en su sitio, ¿no? claro, Entonces, de modo que sí, pues desde mi formación a mi familia, pues yo le debo todo, ¿no? claro, sí, Las herramientas fundamentales que han constituido mi forma de subsistir y también esa parte donde también el afecto es una disciplina, ¿no? ok, Esa parte donde también levantar el teléfono y hola mamá, hola papá, hola hermana, qué onda tal. La vida nos ha separado y no es necesariamente que tengas que tener un hábito de comemos todos los martes o no es necesariamente que nos vamos a pegar unas vacaciones de 2 semanas. No, es simplemente el detalle de estar presente, ¿no? claro, Y, y colaborar en lo que uno puede. sí, así es. Entonces, así es, la Ay, qué familia, hoy por hoy. La familia. Mira, y aquí justo acaba de entrar mi sobrinito de 15 años. Sí, justamente para esos jóvenes, ¿qué consejo les darías en caso de que digan, me quiero dedicar a la guitarra, me quiero dedicar al canto? ¿Cuál sería tu consejo? Pues mi consejo sería que logren que el, el tiempo que estén con el instrumento sea de la mejor calidad emocional y que genere recuerdos y hábitos saludables. Ok, Que siempre esté en un entorno favorable para que eso suceda, ¿no? A veces los artistas también surgen a través de la censura, de la represión, del maltrato, también los artistas surgen así, sí, ¿no? Y de repente pues se crean estos monstruos de artistas que también surgen de esa necesidad de sobrevivir a su entorno. Pero también está el otro lado, no tiene que ser así, ¿no? Entonces, el chico que quiere dedicarse a la guitarra, al canto, a cualquier otro instrumento, tiene que saber que le tiene que dedicar muchas horas, ¿no? claro, Entonces, esas horas que le va a dedicar, que sean en medio de entornos divertidos, ¿no? Que sean espacios creativos saludables y que creen una relación que sea muy favorable. ay, te perdí, no te escucho. Gerardo, no te escucho. Gerardo, no te escucho. ¿No? Te perdí, te perdí. Vaya, vaya, vaya. Ahí va, ahí va. ¿Ahí me escuchas? Perfecto, ahí está. Ya, Sí, bueno, perdón, en mi experiencia, bueno, cuando ya estás en el ámbito profesional, a veces las presiones, ¿no? Y la propia vida,
pues hace que de repente vengan como estas separaciones emocionales con el instrumento o con el hecho de cantar. Entonces, por eso es muy importante que todo el comienzo sea de muy buena calidad. Claro. Y que las horas que estés de tiempo con tu guitarra, cuando vas empezando y eres un niño y quieres empezar a tocar la guitarra, o eres un adolescente y quieres empezar a tocar la guitarra o a cantar, que las empieces a integrar a tu vida, porque tocar la guitarra no nada más es cuando estás sentado con el instrumento, sino es también cuando vas caminando a comprar algo al supermercado y estás interrelacionando la música con tu entorno. Entonces, todo eso que es tan místico, tan etéreo, que esté sobre una base que es saludable para ti en la vida. Sí. ¿No? Porque esa va a ser la manera en la que tú puedes convertir ese oficio en tu forma de vida. Y que ese oficio te dé de comer y que ese oficio te saque adelante, ¿no? Claro. Y para eso la disciplina, pues es importante, pero la disciplina no ligada a algo que debes de hacer, porque si no, no vas a ser nadie en la vida. Eso me parece absolutamente insalubre, ¿no? Sí. La disciplina es poder encontrar en algo que tengo que hacer todos los días, muchas veces, algo saludable y divertido. Claro. ¿No? En ese sentido, la disciplina se convierte en algo positivo en tu vida, no en algo impositivo en tu vida, que eso a veces funciona y a veces no. Sí. En cambio, cuando es divertido y cuando es constante, porque es divertido y porque te salva la vida, entonces se convierte en algo fundamental en tu vida, la disciplina, y tú buscas ese espacio de disciplina, Sí. en donde te mueres de ganas por llegar al estudio a tomar tu guitarra o a coger una partitura y ponerte a estudiar, porque es algo que te está salvando la vida, porque es un espacio creativo donde tú estás ahí vaciando todo, Claro. ¿no? Y que es creativamente saludable y eso para mí es fundamental. Ay, Gerardo, muchísimas gracias, por este gran consejo, muchísimas gracias por esta gran plática. Yo sabía que no iba a ser para menos. Una persona tan sensible, te repito, te estuve escuchando, te estuve siguiendo, pues digo, no se podía esperar menos. Entonces, te agradecemos mucho que nos hayas compartido tu historia, este viaje tan maravilloso con tu música, con esta disciplina, con tu humanidad y con tu humildad además. Te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas estado conmigo. ¿Algo más que quieras agregar? No, bueno, pues los agradecimientos a ti, a tu persistencia por acercarme a tu espacio, ¿no? Por la paciencia, eh, por, por armar todo esto, las preguntas, la búsqueda, interesarte en mi persona, que me parece algo, pues, de mucho valor. Muchas gracias No, por tu hombre. interés hacia mí. Muchísimas gracias, lo aprecio muchísimo. Y pues nada, que espero que esta plática pueda servir y pueda ser agradable para muchas personas a través de tu canal. Muchísimas gracias. Claro, no, no lo dudo. De entrada, bueno, a mí me hiciste el día. Muchísimas gracias, Gerardo. Y bueno, a todos los que nos escuchan, por favor, no se les olvide darle like, suscríbanse al canal, va a tener ya su canal bien armadito, Gerardo, activen la campanita y bueno, si les gustó el contenido, compártanlo. Muchísimas gracias. Nos vemos, Gerardo. Muchas gracias. Hasta luego. Buena Bye. tarde. Gracias. Igualmente. Este lunes 24 de noviembre a las 9 de la mañana llega un nuevo episodio de Historias en Clave. Nuestra invitada, Flavia Carrascosa. Pianista, docente e investigadora con una trayectoria profunda y diversa, Flavia ha llevado su música a grandes salas de concierto. Es magíster en interpretación de música latinoamericana del siglo XX, autora de libros fundamentales sobre pedagogía pianística y creadora de un valioso proyecto de investigación dedicado a compositores argentinos.
Su vocación por la enseñanza, la investigación, la música latinoamericana y la formación consciente hacen de ella una voz imprescindible para comprender cómo se construye el arte desde la sensibilidad, el rigor y la pasión. Acompáñanos en una conversación íntima y reveladora con una de las figuras más comprometidas del panorama musical actual. No te lo pierdas, en vivo por YouTube, solo en Historias en Clave.